La historia, para ser elegantes, ha sido maquillada en infinidad de ocasiones por los más diversos motivos e intereses. De hecho, esa es la razón de que existan nuestros vídeos, aportar un poquito de luz en medio de ese marasmo que son las redes y descubrir la verdad. Hoy tendremos aquí con nosotros a los compañeros de Maldito Bulo que nos ayudarán a entender por qué la humanidad ha hecho esto y ha sido capaz de decir las mentiras más gordas para justificar las barbaries más atroces. Este es un nuevo vídeo de bulos, grandes mentiras de la historia. Bienvenidos. La historia de la humanidad está plagada de casos dolorosos provocados por cualquier tipo de razón o interés. Esto ha hecho que pensemos que no debemos pasarlo por alto. En fin, sobre todo teniendo en cuenta lo cabezota que se muestra la historia con eso de repetirse una y otra vez. El padre de las luces europeas, de ese momento brillante que fue la Ilustración, Voltaire, lo tenía claro. Aquellos que te hacen creer cosas absurdas son capaces de hacerte cometer atrocidades. La verdad es que el ser humano es un bichito muy social. La pertenencia a un grupo, a su tribu, es algo fuertemente anclado en el ser humano. De hecho, parece que en gran medida el éxito evolutivo del Homo sapiens se debe a este sesgo. Sesgo que al parecer aún conservamos. La neurociencia ha demostrado que de modo latente la pertenencia al grupo sigue presente. Año 1110. Sobre el planeta ya hay varias grandes religiones, pero en la cuenca mediterránea se enseñorean básicamente dos, el cristianismo y el islam. El máximo grado de tensión entre ambos se alcanza en las conocidas como cruzadas. El sentimiento de pertenencia a estas fes, cada una a su lado, hizo que multitud de personas fuesen a pelear convencidas de que hacían lo correcto y que defendían su religión y a su familia, su tierra y a su grupo a miles de kilómetros de sus casas. Detrás había unos poderes fácticos, unos intereses políticos y económicos, pero en realidad el Papa de Roma lo que quería era recuperar el control del Imperio Bizantino y las grandes potencias comerciales como Génova y Venecia deseaban reabrir canales de comercio con el Oriente que estaban cerradas por el infiel. Nada de esto llegaba a las cabezas de quienes estaban peleando de verdad. El soldado de a pie luchaba convencido contra un enemigo malvado, que era un infiel, además. Y ambos pensaban lo mismo del contrario. Pongamos otro ejemplo de pertenencia a un grupo falsa. Si los nazis inventan la familia genéticamente feliz, pues el bloque soviético inventa la familia ideológicamente feliz. Ambos son grupos que tienen su iconografía, su literatura, sus principios y valores, sus enemigos internos y externos y sus juicios de demostración ante los cuales pues podían terminar, todos sabemos, de muy mala manera. Frente a las mentiras del bloque comunista, el bloque capitalista contrapone un anticomunismo fanático que desemboca en la Guerra Fría. Lo que pasa es que para esto ya tendremos otro vídeo en el que hablaremos de la propaganda. En fin, son una catarata de situaciones y de hechos históricos que han cambiado nuestro pasado, nuestro presente y siguen teniendo potencial de cambiar nuestro futuro. Cuando se destapa una noticia falsa, uno se pregunta, ¿pero cómo pude creerme semejante patraña? Fíjense, en la Unión Soviética, 3 años después del fallecimiento de Joseph Stalin, su máximo dirigente, se le acusó de ser el responsable de la muerte de millones de soviéticos, muchísimos de ellos en Ucrania, en la península de Crimea. Había sido a raíz de los planes quinquenales y las reformas agrarias que había puesto Stalin en marcha,
a escondidas de todo el mundo y que no fueron conocidas por el resto de la humanidad hasta que el periodista galés Gareth Jones las destapó para horror de todos. El furibundo anticomunismo del famoso senador McCarthy puso las bases en Estados Unidos para que la población aceptase la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es una guerra civil. Los del sur son atacados por sus hermanos del norte, que están sujetos pues, a un feroz dictador comunista. Los Estados Unidos necesitaban contarle a su población, para justificar la guerra, pues que el mundo estaba polarizado, que había democracias buenas, democracias malas, que Estados Unidos obviamente siempre apoyaba a las democracias buenas, pero la paradoja es que quien gobernaba en Vietnam del Sur era un dictador. Durante mucho tiempo la prensa siguió el juego de su gobierno, pero hubo un momento en el que descubrieron el bulo y se lo presentaron a la sociedad norteamericana, que no consintió esa mentira ni tantos horrores, de modo que empezó a oponerse con movimientos pacifistas que además se extendieron por todo el mundo. Fíjense, de ahí la importancia de destapar la verdad. A continuación tendremos un bloque en el que hablaremos de varios de estos episodios poco conocidos, detrás de los cuales siempre había una mentira. En la Conferencia de Berlín, encuentro en el que las mayores potencias europeas se repartieron el control de África, a la Bélgica del ambicioso y despiadado Leopoldo II se le otorgó un vasto territorio del interior de África apenas explorado hasta el momento, el Congo. Bélgica creó la Asociación Internacional del Congo, cuyos fines presuntamente se relacionaban con el mantenimiento de la paz en la región africana. Sin embargo, mientras que Leopoldo II dio la imagen de que llevaba la paz y la civilización, lo que en realidad se escondía bajo aquella capa de solidaridad era una mentira. En 1890, el escritor Joseph Conrad viajó al Congo, encontrándose con un panorama desolador que plasmó en su novela El corazón de las tinieblas, en la que narra las maquiavélicas técnicas para explotar a los habitantes de su flamante colonia. La técnica consistía en dejarles sin manos si no cumplían con el mínimo que se les exigía. Se calcula que mataron a 10 millones de congoleños, la mitad de la población. Otro controvertido episodio fue el llamado genocidio armenio. Marcado por evidentes intereses políticos, los turcos culparon a los armenios otomanos de la derrota ante los rusos en su primera incursión en la Gran Guerra. El gobierno nacionalista turco la atribuyó al supuesto apoyo de los armenios cristianos a las tropas del zar, cuando en realidad la derrota fue provocada por la desastrosa estrategia utilizada por los mandos otomanos. De manera que esta coyuntura fue aprovechada por las autoridades turcas para acusar a toda la población armenia de traidora. Es terrible, ¿verdad? El ser humano ha sido capaz de lo peor a lo largo de la historia, pero también de lo mejor. Acabamos de ver un catálogo de cosas desagradables, pero en medio de ellas también la humanidad ha sido capaz de extraer cosas positivas, una fuerza que ayudaba a contrarrestar a todo lo que venía a ensombrecer a la humanidad. Además, tenemos, para ayudarnos a extraer un poco más de luz de todo esto, a Clara de Maldito Bulo, maldita Clara, que viene a ayudarnos a saber cómo hemos hecho los seres humanos al respecto en todo este tiempo. ¿Por qué hemos sido capaces de hacer estas barbaridades? Ya sabes que me gusta mucho a mí venir aquí al búnker a que hablemos de historia y de cómo la historia vuelve a nuestro tiempo. Y fíjate, hablábamos antes de las cruzadas, del genocidio armenio. Ese tipo de cosas al final son plausibles y posibles porque de repente alguien deja caer una mentira. Y esa mentira tiene una fuerza polarizadora que divide a la sociedad en dos. Y cuando divides a la sociedad en dos, la mitad de la guerra la tienes ganada porque ya hay dos bandos. Estoy recordando el caso del colonialismo en el centro de África, cuando, por ejemplo, con los Hutus y los Tutsis, la potencia colonizadora dio todo el poder de las dos etnias, la menos numerosa, para que mandase sobre la más numerosa. Claro, al final cuando consigues polarizar a esas dos fuerzas queda un espacio en medio que solamente es capaz de construir puentes sociales con hechos, con datos y con verdades, pero tiene que haber alguien que las ponga en el tablero, si no es imposible.
A toro pasado siempre es mucho más fácil entender todos los engranajes que había detrás de cualquier hecho, ¿no? Bueno, se ve todo meridiano. Pero en cuántas ocasiones es imposible regresar atrás y remediar una injusticia cometida. Creemos que conocer la historia nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Por eso creemos que nuestros vídeos son una buena vacuna para evitar que esas atrocidades se repitan. Si les ha gustado este vídeo, deben clicar me gusta. ¿Conocen alguna otra mentira que estuviese detrás de alguna barbarie, de algún acto terrible del ser humano, terrible o como sea, pero que esté basado en una mentira? Pues cuéntenoslo y lo investigaremos. Nos encantará hacer vídeos con lo que ustedes nos proponen. Deben suscribirse al canal Historia. Esto es Bulos, grandes mentiras de la historia. Volveremos.